Bienvenidos a un nuevo capítulo de G&B Infantil. Agradezco mucho de que ya estén conectados y estén en nuestra sintonía en el día de hoy, preparados para una nueva lección que es llevada a cabo por yo, la tía Suyen, maestra de la clase de escolares. Así que los invito a orar ya para darles las gracias al Señor por este día. Señor, te damos las gracias por este nuevo amanecer que tú nos regalas, esta linda mañana que podemos compartir con nuestra familia, Señor. Te agradecemos porque tú has brindado todo, Señor, aquellas cosas que necesitamos, y te damos las gracias porque has sido fiel en todo momento. Tú eres bueno, Señor, amoroso, y has estado siempre pendiente de todo, Señor, lo que nos pasa, de aquellas cosas buenas, tal vez las que nos causan un poquito más de tristeza también. Señor, ayúdanos a ser agradecidos en todo momento. Queremos pedirte por aquellos que están necesitando de tu ayuda, porque están pasando algún momento de enfermedad, alguna tristeza, alguna decepción, desilusión, Señor. Te suplicamos que tú les des las fuerzas para levantarse, para que tengan nuevamente ánimo y en ti encuentren el consuelo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más amables con el resto, estar pendiente también de aquellos que te necesitan y poder compartir de tu palabra, Dios. Gracias por todo lo que haces, Señor, por tu palabra, por tu salvación, por Jesucristo que vino a dar la vida por nosotros, demostrando ese gran amor que tú sientes, Señor, por la humanidad. Gracias por todo. Dejamos todo esto, Señor, en tus manos, y que la lección de hoy quede en nuestros corazones y en nuestras mentes para ponerla, Señor, en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Hola. En Primera de Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo escribió: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otra versión dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué gran texto, ¿verdad? Vivir como personas agradecidas es la voluntad de Dios, aunque Dios bien sabe que no todos los días son fáciles, o que no todos los días amanecemos contentos o agradecidos, porque tenemos pena, o porque estamos enfermos, o porque nos sentimos solos, o porque estamos desilusionados de algo, o a veces pasa que ni nosotros mismos entendemos lo que nos pasa y sentimos enojo o sentimos rabia y no nos sentimos contentos con lo que tenemos o con las personas con las que estamos. Pero recuerda en esos momentos que la voluntad de Dios es que seas agradecido. Así que respira profundo y agradece al Señor. Te voy a dar unos tips para que los pongas por obra, para que te ejercites en el agradecimiento. Primero, elige 5 cosas. ¿Por qué dar gracias a Dios? Apenas abras tus ojitos en la mañana. Puede ser: gracias, Señor, por despertar en mi camita calentito. Gracias por el desayuno que mi mamá me está preparando. Gracias porque voy al colegio. O gracias porque me quedo, en vez de ir al colegio, me quedo en las clases aquí en la casa. Y gracias por el almuerzo, gracias por mis hermanos, etc. Segundo, pone una alarma o escribe por ahí para que no te olvides de dar gracias, para que no se pase el día sin que des gracias al Señor. A cualquier hora del día, pero da gracias al Señor. Y tercero, dile a alguien tus gratitudes. Dile a alguien por qué das gracias. Y le vas a decir también
Doy gracias porque esa es la voluntad de Dios y porque Dios tiene mi vida en sus manos, porque Él se ocupa de mí. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu Bien, en la lección de hoy día vamos a hablar acerca de la oración y la regla de oro que podemos encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 2. Entonces, el texto dice así: pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia.
Bien, sabemos que los seres humanos necesitamos comunicarnos, expresar nuestras ideas, nuestras opiniones acerca de lo que vemos, de lo que estamos pasando, ¿cierto? Entonces, existen muchos medios de comunicación hoy en día, gracias a la tecnología, al avance científico. Y, por ejemplo, una de las cosas que lleva muchos años siendo una de las más importantes, que es vía telefónica. El teléfono ha sido una herramienta que nos ha servido mucho para comunicarnos y cada vez ha estado mucho más avanzada y más actualizada. Entonces muchas personas, para poder hablar rápidamente con alguien, llaman y pueden comunicarse. También hay otros medios de comunicación, como algunas aplicaciones de celular como el WhatsApp, que yo creo que muchos de los que están mirando este capítulo son los que utilizan esta aplicación. Yo la uso harto para poder comunicarme con otras personas, ya les envío un audio o los llamo por videollamada. Entonces, estos medios me sirven mucho para poder comunicarme cuando no estoy presencialmente con otra persona. Y sabemos que el Señor también nos ha dejado un medio de comunicación para poder hablar con Él, que es la oración. Bien, y a Él le podemos decir lo que queramos a través de la oración. Si tenemos nuestro corazón humillado, honesto frente a Él, Él está atento a todo lo que le digamos. Vamos a comenzar a revisar el primer versículo del texto que leímos delante. Bien, dice así el versículo 7: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Vemos que hay varias acciones aquí que resultan en otras. Voy a recalcar cuáles son esas acciones. Primero dice pidan a Dios. Pidan, ¿ya? Pidan, pedir a Dios. Luego dice hablen con Dios. Entonces primero está pedir y luego está hablar. Y un tercer llamado dice llámenlo. Llámenlo. Entonces tenemos pedir, hablar y llamar. Cuando uno está muy interesado en obtener algo, en lograr algo, busca todas las maneras de poder llegar a lograr eso que tanto se propuso. Entonces, aquí nos está diciendo Jesús que tenemos que ser persistentes, tenemos que ser perseverantes en la oración una y otra vez. No podemos aburrirnos tan solamente con una vez que hayamos orado, sino que tenemos que ser perseverantes, constantes, una y otra vez cuando tenemos una necesidad o una petición. Y bueno, vemos que con estas acciones se lograba algo, que era, por ejemplo, pidan a Dios y Él les dará, ¿cierto? Hay una acción que viene después de la primera y Él les va a dar. En la segunda dice, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Y en la tercera dice, llámenlo y Él los atenderá. Esto nos habla acerca de que nosotros podemos tener una seguridad de que el Señor va a responder a nuestras peticiones, ¿ya? Así que eso es súper importante. Cuando nosotros tengamos esa oración perseverante, constante, el Señor va a responder. Pero hay algo muy importante que tenemos que mencionar antes de seguir con nuestra lección bíblica, ¿ya? Y es que aunque el versículo dice que nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración porque el Señor nos va a dar una respuesta, esta respuesta puede ser sí o también puede ser que no, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros de repente con un amigo, el amigo viene y nos dice, ¿tú me puedes dar un dulce? Yo le voy a responder que sí si es que tengo dulces, pero si no tengo dulces, le voy a decir que no, ¿cierto? Y eso pasa muchas veces. El Señor, más que tenga o no tenga, a veces Él ve cuáles son las cosas que realmente nosotros necesitamos de acuerdo a su voluntad. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, desde el versículo 26 al 28, ¿ya? Y es necesario mencionar que estoy leyendo la versión TLA, porque desde mi apreciación queda un poquito más claro.
Entonces dice así: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿De qué modo nos ayuda? Vamos a seguir con la lectura. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu Santo ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Eso es muy importante. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Entonces, este versículo a veces en realidad nos está explicando que a veces nuestra confianza puede ser débil, que nuestra fe puede ser débil. Eso quiere decir que muchas veces nuestros planes están muy lejos de los planes de Dios, ¿ya? Y eso nos hace orar tal vez de una manera egoísta. Y por lo cual no tendríamos claro cómo orar. Y aquí el versículo dice que cuando estamos así, el Espíritu Santo ruega por nosotros, ¿ya? Y que Él lo hace de acuerdo con lo que Dios quiere, ¿ya? Entonces a veces nosotros vamos a hacer oraciones que nos van de la mano de lo que Dios quiere. Y esas oraciones normalmente no son respondidas con un sí, a veces son respondidas con un no. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes y aprender a conocer al Señor y conocer su voluntad para que nuestra oración esté de la mano de su voluntad, ¿ya? Y bueno, versículo 28, muy conocido, muy hermoso, que dice que el Señor está preparando todo para el bien de quienes lo aman, ¿ya? No de quienes son egoístas, de aquellos que no se humillan, que tienen orgullo en su corazón, o lo que veíamos en la clase anterior, de aquellos que juzgaban a otros, y el Señor dice que a ellos los ha llamado y que Él está preparando todo para el bien de ellos, pero el bien visto desde los ojos de Dios. ¿Cuál es ese bien? De que ellos sean salvados, de que estén sin pecado en sus vidas, ¿ya? Entonces, el consejo es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ya? Y si no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor tiene a su Santo Espíritu orando por nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno cómo nos ayuda el Señor! Todo el tiempo nos está ayudando. Y siguiendo con la lectura de los versículos que hemos estado estudiando hoy día, en el versículo 9 y 10 dice así: nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Aquí Jesús está dando un ejemplo de lo mismo de lo que habló en los versículos anteriores, ¿ya? Y está diciendo que si a un padre el hijo le pide pan o le pide un pescado, que eran alimentos, que eran cosas que son necesarias para poder vivir, el padre jamás iba a responder dándole otra cosa que no le sirviera o bien que fuera peligroso para ese niño, ¿cierto? Que ahí dice, si le pide pan, que no le va a dar una piedra, ¿cierto? Porque las piedras obviamente no se pueden comer, no nutren el cuerpo, y tampoco le va a dar una serpiente, que es algo realmente peligroso si es que el hijo le pide pescado. Y muchas veces, a ver, un ejemplo muy claro podría ser de que, entendiendo que aquí igual hay muchos que no son padres, piensen en una situación como esta, en la que se encuentran en la calle con un perrito muy, muy hambriento y ustedes están comiendo chocolate. Y hoy día ya se sabe que el chocolate es veneno para los perritos. Entonces el perrito nos ve comiendo y tal vez nos hace un gesto de que le demos porque tiene hambre. ¿Ustedes le darían el chocolate sabiendo de que lo pueden intoxicar y que el perrito puede llegar a morir por eso? Yo creo que no lo harían, porque saben y entienden de que eso puede provocarle un daño mayor a ese pobre animalito. Y del mismo modo, el Señor jamás nos daría algo que nos
nos hiciera daño. Jamás va a respondernos que sí ante una petición que Él sabe que nos puede hacer daño, que nos puede causar algún mal, si es que Él responde que sí. Bien. Y siguiendo con la lectura, en el versículo 11 dice así: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Entonces, aquí Jesús recalca la bondad de Dios al responder nuestras peticiones, ¿cierto? Que dará buenas cosas a las que la pidan, a los que la pidan. Y dice que va a dar buenas cosas, pero esas buenas cosas son de acuerdo a la voluntad de Él. Porque muchas veces nosotros creemos que nos pasan cosas que son malas, pero esas cosas malas, entre comillas, malas, que en realidad no son tan malas, sirven para que las personas glorifiquen a Dios con nuestras vivencias que tal vez nosotros creemos que son malas. Por ejemplo, una enfermedad. Muchas veces cuando estamos enfermos nosotros nos quejamos, nos entristecemos y nos duele estar en esa situación y decimos, esta situación es una situación mala. Pero Dios en ocasiones utiliza ese tipo de vivencias para que el resto de las personas y nosotros mismos veamos la gloria de Dios moviéndose en nosotros y en nuestro entorno. Hay una historia muy linda que fue dramatizada por uno de los tíos de escuela dominical, que era la historia de Jairo, ¿cierto? Sus dos hermanas, cuando llegó Jesús, llegó tarde supuestamente, llegó 3 días de que desde que Jairo había muerto. Entonces las hermanas de Jairo le dijeron a Jesús, Jesús, si hubieras venido antes, ¿por qué te demoraste tanto si tenías que haber venido antes y haber sanado a mi hermano? Le decían eso. Pero Jesús tenía en mente otra cosa. Lo que pasó es que Jesús resucitó a Jairo, su amigo. Y por ese milagro que sucedió, muchas personas creyeron en la gloria de Dios, glorificaron a Dios. Entonces, este hecho malo, que era que Jairo enfermara y que muriera, resultó en un evento mucho mejor, porque la gente que tal vez no creía en el Señor, y para los que creían también, que en este caso eran las hermanas de Jairo, vieron la gloria de Dios. Entonces, jamás tenemos que decir que nosotros estamos viviendo por algo malo. Bien, podemos estar tristes, sí, es verdad, pero tenemos que confiar en que el Señor nos va a dar cosas buenas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a que la gente o que nosotros mismos glorifiquemos al Señor. Entonces, en el texto que leíamos llevaba por título la oración y la regla de oro. Aquí llegamos a la regla de oro. ¿Y qué será la regla de oro? Aquí no está hablando acerca de una regla que usamos para medir los centímetros, los metros y tampoco que vaya a ser de oro, sino que se está refiriendo a que es una norma, ¿ya? Es algo que se debe obedecer y que se debe seguir porque así está establecido. Eso es una regla. ¿Y por qué de oro? Porque es la más importante. Se sabe que el oro es uno de los metales más preciados y más importantes dentro de todos los metales que existen. El oro ahí es el más preciado, el más importante. Bien, entonces la regla de oro es una regla o es algo que se debe seguir porque es algo muy importante. Y dice así, lo vamos a leer. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Esta frase es muy conocida dentro de todo el mundo. Lo conocen, pero lo conocen de otro modo. No sé si ustedes lo han escuchado. De repente los papás nos dicen o las abuelitas nos dicen, no trates a las personas como a ti no te gustaría que fueras tratado, ¿ya? Esa frase es muy conocida. Pero aquí Jesús, en vez de decir a que no hagas esto para que no te hagan esto, Él lo puso en positivo. Dice, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿cierto? Y dice que eso nos enseña la Biblia.
Por supuesto que a nosotros no nos gustaría que nos traten mal, que nos hablaran fuerte, violentamente, no nos gustaría que nos dieran golpes. Entonces nosotros tampoco tenemos que comportarnos así con otras personas. A nosotros nos gustaría recibir amor y es por eso que nosotros también tenemos que comportarnos amorosamente con el resto, ¿bien? Y es algo que el Señor nos enseña aquí, de que tenemos que amar a nuestro prójimo, de que tenemos que amar a nuestros enemigos y seguir el ejemplo de Jesús. Vemos que Jesús jamás se vengó de alguien, incluso con todo lo que le hicieron. Cuando le dijeron, no, tú no eras el rey de los judíos, se empezaron a burlar de él cuando estaba en la cruz. Y Jesús aún así respondió con amor. Así que esa ha sido la lección de hoy día. Espero que haya quedado muy claro. Vamos a hacer un pequeño resumen para ver cuáles son las ideas que nos quedan después de este texto. Y aquí voy a dejar algunas ideas que nos quedan luego de leer este texto, ¿ya? La primera es que la Biblia nos enseña que tenemos que ser perseverantes en la oración. Y es por eso que los maestros de escuela dominical les decimos, clase a clase, sigan orando, oren, oren y oren más, ¿ya? Porque hay que ser perseverantes en la oración, no tan solo porque tengamos peticiones, sino porque tenemos que tener esa relación, cultivar esa relación que tenemos con el Señor, porque si no conocemos a nuestro Dios, ¿cómo nos podríamos llamar cristianos? Si no conocemos a Cristo, bien, entonces tenemos que ser perseverantes en la oración, dando gracias o dándole a conocer nuestras necesidades y peticiones a nuestro Dios. La segunda idea, siempre tendremos una respuesta. Dios siempre va a responder porque Él es bueno. Él es muy bueno y quiere lo mejor para nosotros desde entendiendo que su voluntad es perfecta, ¿ya? Y de acuerdo a su voluntad. Entonces, nosotros podemos estar confiados de que el Señor nos va a responder. Esta respuesta a veces no es inmediata. Esta respuesta a veces no siempre va a ser sí, ¿ya? Entonces tenemos que tener eso en claro. Tal vez la respuesta del Señor va a demorar un tiempo. Esta respuesta del Señor no siempre va a estar de acuerdo a lo que nosotros estemos pidiendo, porque ya lo revisamos. A veces somos un poco egoístas, o somos celosos, o estamos lejos de la voluntad del Señor, ¿bien? Y la última, que era la regla de oro, tratar a otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿ya? Y bueno, espero que esta lección haya sido una lección muy enriquecedora para ustedes y que ojalá ustedes puedan ponerla en práctica. Yo igual tengo que ponerla en práctica y enseñarle también esto a mis amigos, a mis vecinos, a mis papás, a mis hermanos, ¿ya? Para que podamos también empezar a imitar el carácter de Cristo y que otros lo puedan ver. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos glorifiquen a nuestro Dios. Daniel y el foso de los leones. Fue muy triste el día que el rey de Babilonia sitió a Jerusalén con su ejército. Su nombre era Nabucodonosor. El rey y su ejército hurtaron objetos que pertenecían a Dios y destruyeron su templo. Por orden real, los objetos robados fueron llevados a Babilonia. Pero eso no fue lo único que hurtaron. Asfines, busca a los jóvenes más inteligentes de aquí. Deben gozar de muy buena salud y ser muy cultos para que puedan servir en mi palacio. No los toquen. Pertenecen al templo. Pertenecen a Dios. Bien, ahora lleven todo a nuestro reino.
Así, todos los utensilios sagrados pertenecientes a Dios fueron llevados, junto con lo más selecto de la juventud de Jerusalén, a Babilonia, a miles de kilómetros de distancia. Entre aquellos hombres se encontraban Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. A pesar de encontrarse a miles de kilómetros, lejos de su hogar y de la casa de Dios, Daniel y sus amigos siguieron siendo fieles a Dios. ¿Estudian firmemente? Esto es imposible. Jamás aprenderemos a leer o a escribir su idioma. Dios estaba con Daniel y con sus amigos. Su idioma es interesante, Majestad. Queremos aprender más. Dios los dotó con mayor inteligencia que al resto de los jóvenes estudiantes. Por eso, ellos lo adoraban. Con el tiempo, el rey se dio cuenta que aquellos muchachos eran 10 veces más inteligentes que todos los adivinos, magos y sabios de Babilonia. Por ende, Dios le concedió a Daniel un don muy especial, la habilidad de descifrar y entender los sueños y las visiones. Eso fue algo muy bueno. El rey Nabucodonosor comenzó a tener un sueño extraño. ¡Arioc! Un sueño que lo mantenía consternado noche tras noche. Trae a mis mejores sabios, adivinos y magos. Ellos tienen que decirme qué significa este sueño. ¿Bien? ¿Qué estás esperando? Enseguida, Su Majestad. Dormir. Tengo que dormir. ¡Oh, rey, vive para siempre! ¿Usted qué desea saber? ¿Cuál es su pregunta? Y nosotros la responderemos. Oh, dioses. Tengo una pregunta muy importante para ti, mago, para ti, adivino, y para ti, sabio. No, él es el adivino. Él. No. Él es el mago, Su Majestad. Por favor, a mí no me importa, como sea. ¿Desea saber qué cosa es fría? ¿La nieve o la nariz de un perro? ¿O cómo convertir la leche de cabra en tela? ¿O el número de gigantes que habitan en la Tierra? Oh, no. He tenido un sueño bastante extraño noche tras noche. Eso es sencillo. Facilísimo. No hay problema. Bien, pues díganme lo que significa. De acuerdo, pero díganos cuál fue su sueño. Y le diremos lo que significa. Oh, no. Si son tan inteligentes, entonces van a decirme cuál es mi sueño y luego qué significa. ¿Quiere que le digamos lo que usted ya sabe, Majestad? ¿Y que luego le digamos lo que no sabe? ¿Y usted sabrá lo que nosotros sabemos que usted ya sabe? Oh, sí. Yo sabía que eran inteligentes. ¿Está bromeando? ¡Imposible! ¡Ni pensarlo! ¿Van a decirme ahora mismo cuál fue mi sueño o los haré castigar a todos? Pero no existe nadie en el mundo capaz de hacer tal cosa. Solo los dioses lo saben, señor. ¿Y ellos no habitan en la Tierra? ¡Bien, suficiente! ¡Me enfadé! Ahora no solo los castigaré a los tres, sino que además... ¡Arioc! ¡Manda matar a los adivinos, los magos y los sabios de Babilonia ahora! ¿Bien? ¿Qué estás esperando? ¡Ah! ¡Enseguida, Su Majestad! Arioc se dirigió a la casa de Daniel y le contó que el rey había ordenado castigar a todos los sabios de Babilonia. Por favor, Arioc, no le hagas daño a nadie esta noche. Daniel, eres mi amigo. Solo puedo esperar hasta mañana por la noche. Oremos, amigos míos. Dios tiene que ayudarnos a entender el sueño secreto del rey. Nadie debe sufrir por esto. Despierta, Daniel. He venido a explicarte el sueño secreto del rey. Gracias, señor. Su Majestad, alguien ha venido a explicarle el significado de su sueño.
¡Imposible! ¿Acaso existe alguien más inteligente que mi adivino, mi mago y mi sabio? Se trata de uno de los prisioneros de Judá. ¿Sabes tú algo acerca de mi sueño? No, yo no. ¿Se trata de una broma, Ariok? Pero el Dios del cielo sí puede explicarte todas las cosas secretas. Yo sé qué significa, sí, el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de hablar. Ya. Nabucodonosor, qué honor venir aquí a iluminarle su majestad. A Dios he orado y así pude descifrar ese sueño que a usted voy a contar. Vi una gran estatua con cabeza de oro, bronce, hierro y barro en los dedos de sus pies. Son símbolos del reino de esta tierra y significa que en su reino de todos usted el más grande es. Yo sé qué significa, sí, el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de saberlo ya. Una gran roca de repente del monte cayó y totalmente la estatua destruyó. Y eso significa que en todas las naciones solo el reino de Dios perdurará. Yo sé qué significa, sí, el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de saberlo ya. Yo sé qué significa, sí, el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de saberlo ya. Es la hora de saberlo ya. ¡Oh, eso es perfecto! Eres más inteligente que todos mis adivinos, mis magos y todos mis sabios juntos. No lo soy, señor. Dios me reveló este secreto no porque yo sea mejor que nadie, sino para que usted conozca su significado. ¿Pero qué significa? Ahora usted es el rey, pero ni usted ni su reino durarán para siempre. Tan solo el reino de Dios perdurará. Tu Dios es el Dios de todos los dioses. Es el rey de todos los reyes. Y tú mereces una recompensa. Muy bien. A partir de este momento, tú serás gobernador de Babilonia y tendrás a tu cargo a todos mis hombres sabios. Su Majestad, se lo suplico, no los castigue. Por supuesto que no, se hará tu voluntad. Repíteme tu nombre. Daniel, si he de gobernar necesito ayuda. Tengo 3 amigos sabios. Haz que Ananías, Misael y Azarías también gobiernen Babilonia. Muy bien, así se hará, Daniel. Pasaron muchos años, y después de que el rey Nabucodonosor dejara el trono, su hijo Baltasar le sucedió. Daniel permaneció en Babilonia, y 3 veces al día, todos los días, dirigía su mirada a Jerusalén y oraba a Dios.
Con el paso de los años, Baltasar, el nuevo rey, se había olvidado por completo de Daniel. Una noche, el rey Baltasar celebró un gran banquete. El necio rey usó las copas y los utensilios que habían sido sustraídos de la casa de Dios. ¿Se están divirtiendo todos? Al beber en las copas robadas, el rey había deshonrado a Dios, ya que él creía en sus falsos dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Demos gracias a los dioses por este maravilloso banquete. ¿Qué es eso? ¡Adivinos, magos, sabios! ¡Acérquense! ¡Vengan deprisa! ¿Qué dice? ¡Léanlo! Mene, mene, tekel, parsin. Mene, mene, tekel, parsin. Les diré una cosa. El que sea capaz de leer lo que aquí está escrito recibirá una cadena de oro. Ene, mene, tacle, parsin. Ene, mene, tacle, parsin. ¿Será así? Tacle, ene, parsin. ¿Qué les parece esto? Entregaré una preciosa túnica púrpura digna de un rey, y en mi reino ocupará el tercer lugar más importante del gobierno. Imposible, inadmisible, inconcebible. ¿Acaso no existe nadie en mi reino que pueda leer estas extrañas palabras? Yo conozco a alguien, hijo mío. Dime quién es, madre, dímelo. Durante el reinado de tu padre, este hombre poseía la sabiduría de los dioses. Manda llamar a Daniel. ¿Eres tú, Daniel? ¿El que dice que Dios creó el cielo y la tierra? Escucha, el collar de oro, la túnica púrpura y el tercer lugar más importante de todo el reino serán tuyos si logras descifrar estas palabras. Rey Baltasar, conserve estos obsequios o déselos a otra persona. Tú tampoco entiendes lo que está escrito allí. Claro que lo entiendo. Le explicaré al rey lo que dice allí. Su padre perdió su reino por causa del orgullo y la soberbia. Dios, que gobierna sobre todas las cosas de la tierra, es quien escoge al que va a ser rey. Pero a pesar de saber todo esto, su majestad no se arrepiente de las cosas terribles que ha hecho. Esta noche, usted usó las copas y los utensilios que fueron robados del templo de Dios, ofendiéndolo con ello. Y fue el mismo Dios quien envió la mano que escribió esas palabras. Mene. Dios ha contado los días que faltan para que se acabe el reinado de su majestad. Tekel, usted no es suficientemente bueno para seguir siendo rey. Parsin, su reino le será entregado a otros. Daniel, yo sé que estás hablando con la verdad. El rey Baltasar cumplió su promesa y le entregó a Daniel la túnica púrpura, el collar de oro, y lo convirtió en el tercer gobernante más importante de la comarca. Lo que dijo Daniel se hizo realidad. Esa misma noche, otro gobernante, el rey Darío, tomó posesión del reino. El nuevo rey escogió 3 hombres para que gobernaran el reino. Entre ellos se encontraba Daniel, a quien Dios había convertido en un hombre erudito. Muy pronto, el rey Darío se dio cuenta que Daniel era mejor que los otros 2 hombres y pensó colocarlo al frente del gobierno de la nación. Esto provocó la ira de los otros hombres.
Los dos malvados eruditos querían hacer quedar mal a Daniel. Pero Daniel siempre decía la verdad, y no era perezoso ni deshonesto. Debemos hallar la forma de inculpar a Daniel. Pero ¿cómo? Él es demasiado bueno. Tengo una genial idea. Daniel cree de verdad en su gran Dios. Usaremos eso en su contra. Soy yo, señor Daniel. Yo tenía razón. 3 veces al día Daniel se inclina en dirección a Jerusalén para alabar a su Dios. El plan va a funcionar. Estoy ansioso por contárselo al rey. ¡Ey! Este es mi plan. Yo le contaré al rey. No, si llego primero que tú. El plan de ellos era espantoso. Un plan para deshacerse de Daniel. Salve el rey Darío, señor. Tiene muchos enemigos. Y sabemos cómo encontrarlos. A lo largo y ancho del reino habrá 30 días de fiesta. En este tiempo, nadie podrá alabar a ningún dios o ser humano, excepto su majestad. Creo que me gusta cómo se oye. Pero aquí viene la mejor parte. El que no os adore será considerado vuestro enemigo. Y tendrá que ser lanzado al foso de los leones. Por los dioses, digo por mí, me gusta 30 días de fiesta. Sí, extraordinarios días de fiesta. Una festividad como ninguna otra. Debo contarle a Daniel. Oh, qué extraordinaria ley. Daniel supo de la nueva ley, pero permaneció fiel a Dios. Él está incumpliendo el nuevo decreto del rey. Mi plan funcionó. Daniel está orando y alabando a su Dios. Arrojémoslo al foso de los leones. Aguarda. Ese no era tu plan, era mi plan. ¡Salve, rey Darío! Encontramos a alguien que no está obedeciendo la nueva ley. Inaudito. ¿Quién es ese ser despreciable? Se trata de Daniel, el israelita. No puede ser. 3 veces al día él ora alabando a su Dios, al igual que lo hacía antes de que se decretara la ley. ¿Será mejor utilizar 2 leones o 3? No puedo lastimar a Daniel. Es un consejero honesto y lo más importante es mi amigo. Pero, rey Darío, hay un edicto que dice que ninguna ley promulgada por su majestad podrá modificarse. De acuerdo. Llévenlo al foso de los leones. Mi querido amigo. ¿Qué he hecho? Lo siento, Daniel. No quiero hacer esto. Tú siempre has sido leal a tu Dios. Quizás él te pueda salvar de los leones. No te preocupes, no estaré solo allí.
Para evitar que alguien moviera la roca y dejara salir a Daniel de la cueva, el rey Darío selló la entrada con su sello real. El rey Darío no pudo dormir esa noche. Estaba muy preocupado por su amigo Daniel. Al día siguiente, el rey Darío se dirigió presuroso hacia el foso de los leones. ¿Será que tu Dios te libró de los leones? ¡Abran el pozo de los leones! Pero no había nada que temer. Se levantó temprano, rey Darío. Daniel estaba sano y salvo. ¿Te encuentras bien? Cuando los leones atacaron, Dios me salvó enviando un ángel para que cerrara sus fauces. Los leones no me lastimaron porque Dios sabía que yo no había hecho nada malo. Y también sabía que yo no le había hecho nada malo a su majestad. Daniel, estoy tan contento. ¿Y ustedes que decían llamarse sabios? ¡Llévenselos! Oh, el plan tuyo fue muy malo. El plan no fue mío, tú fuiste el de la gran idea. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! El rey Darío le escribió una carta a todas las personas del mundo. Paz y felicidad para todos. A partir de hoy, todos respetarán al Dios de Daniel porque es más grande que cualquier Dios y hace milagros para rescatar y salvar a las personas. Daniel siguió trabajando para el rey Darío y se mantuvo leal a Dios. Y Dios lo bendijo por el resto de su vida. Espero que les haya gustado la lección de hoy día y ahora los voy a dejar con la historia de Siervos para su gloria. ¡Chao! Hola niños, qué alegría volvernos a reunir otro domingo más en la virtualidad. El día de hoy les voy a hablar acerca de un hermano que nos enseña la importancia de la palabra de Dios. Así que acompáñenme con esta gran historia. Una noche muy oscura, el hermano Andrés se encontraba entre dos soldados nazis. Sus rifles se iluminaban por la poca luz que dejaba entrever las nubes, por la luna, y él contuvo entonces su aliento, los vio pasar, permaneció quieto, abrió la puerta muy sigilosamente, le quitó la cadena a la bicicleta para que no hiciera ruido, salió en silencio y se internó en un pequeño bosque que estaba cerca. Cuando se sintió seguro, le puso la cadena nuevamente a la bicicleta y partió a reunirse con sus amigos de la escuela. Andrés, aunque era muy joven, él formaba parte de la resistencia holandesa que peleaba contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Era muy astuto para escabullirse de los guardias alemanes, pero también era muy bueno para escaparse de ir a la iglesia cuando su familia lo invitaba a ir. No estaba interesado para nada en las cosas del Señor. Él decía, ¿qué podría tener Dios en lo que yo pudiera estar interesado? A pesar de la tristeza de su madre, el hermano Andrés se unió al ejército al final de la guerra. No pasó mucho tiempo cuando cayó herido por una bala que se le incrustó en la pierna, así que lo llevaron al hospital militar y ahí en medio del dolor recibió el reporte médico. Una enfermera le dijo que la bala había afectado su tobillo. El hermano Andrés entonces le preguntó si él podría volver a caminar, pero la enfermera le dijo que sí, pero no como en otros tiempos, sino que con algunas dificultades. La enfermera entonces también le regresó una Biblia que la madre de Andrés le había regalado cuando se enlistó en el ejército. Y la enfermera le dijo, es posible que usted quiera tenerla aquí. Luego de estar horas sin hacer nada, empezó entonces a leer la Biblia.
La leía por horas y horas y empezando desde el principio la pudo terminar de tapa a tapa y dijo: no pensé que la Biblia fuera a ser tan interesante. No pasó mucho tiempo y la vida de Andrés fue transformada por el mensaje que había encontrado en la palabra del Señor. Regresó entonces a su casa y continuó leyendo la Biblia que su madre le había regalado. Para ese entonces, el mundo había cambiado. La Segunda Guerra Mundial había dejado una línea divisoria en Europa, y esta línea se llamaba la Cortina de Hierro. A un lado estaba el comunismo, donde no había libertad y no se permitía el cristianismo. Las Biblias eran ilegales y las reuniones religiosas estaban prohibidas. La gente estaba sin el mensaje del amor de Dios y sin su gracia salvadora. El hermano Andrés entonces oró para que Dios le dirigiera en su vida, así que un día recibió una idea para servir en el otro lado de la cortina de hierro. Entonces, como soldado, tuvo una muy buena idea. Una noche muy oscura, el hermano Andrés se acercó a la frontera, a la cortina de hierro. Venía en un viejo auto que un hermano le había regalado. Cuando llegó entonces, respiró profundo, se le acercó el oficial que estaba en la frontera y le hizo la pregunta: ¿tienes algo que declarar? Y el hermano Andrés le contestó: solo traigo mi reloj, un poco de dinero, mi cámara y unas cuantas pequeñas cosas. Y el oficial le dijo: está bien, puede pasar. Y solo miró las cajas que el hermano Andrés traía, nada más. Las cajas que traía eran Biblias, y sí, en realidad eran pequeñas cosas, pero el mensaje que encontramos en ella es muy grande. Muchas personas entonces fueron salvadas y pudieron leer la Biblia en los países comunistas, ya que hubo alguien que tomó la iniciativa de hacer algo por Dios, y Dios lo dirigió a ello. Y con esta historia, el hermano Andrés nos muestra lo importante que es leer la Biblia. Y por medio de ella, el Señor irá transformando nuestras vidas. Y también, para la época, Andrés fue muy valiente. Pero a pesar de los peligros, él quiso servir al Señor y que otros también pudieran leer su palabra. Así que esta historia también nos pueda inspirar mucho. Y nos vemos en otro capítulo de Siervos para su Gloria. ¡Chao! Quiero que brilles en mí,